Dolor desgarrador. La niña que suplicó ayuda y reveló la verdad impactante de su padre millonario. Era una noche oscura y tormentosa en la ciudad, cuando el cielo parecía estar llorando junto a ella. Sofía, una niña de apenas 10 años, con ojos tan grandes que reflejaban el horror que vivía, llegó corriendo con las manos temblorosas y el corazón a 1000 por hora. Gritó, su voz un eco desgarrador en la penumbra, buscando ayuda, mientras los relámpagos iluminaban su rostro empapado de lágrimas. El secreto que escondía en su pecho era más oscuro que la tormenta que la rodeaba a la villa de su padre. Un millonario poderoso y temido en el barrio se alzaba imponente como un monstruo. Las luces parpadeantes se encendían y apagaban, como si la casa fuera un ser vivo que respiraba terror. Sofía lanzó su mirada hacia las altas paredes, sintiendo que cada ladrillo guardaba un pedazo de la verdad. Un frío desgarrador le recorrió la espalda mientras recordaba aquellos días de risas ahogadas y sombras que la acechaban. ¿Por qué no me creen?, murmuró para sí, el pecho apretado, el nudo en la garganta. Su camino estaba lleno de murmullos preocupados, de miradas que se apartaban y de esas sonrisas falsas que dolían más que la verdad misma. Sofía se detuvo ante una anciana del vecindario que siempre le ofrecía galletas y caricias. «Ayúdame, por favor. La vida de mi hermano está en juego». La anciana frunció el ceño, su mirada nerviosa buscando en el horizonte, como si entre los árboles pudieran ocultarse sus propios demonios. «¿Qué sabes de tu padre, niña?», le preguntó con voz temblorosa, y el silencio se tragó la respuesta. Pesada como una piedra, el ambiente se tornó más pesado, y la ansiedad crecía como un volcán a punto de estallar. Algo oscuro se cernía sobre ellos, los secretos de la familia eran un veneno que llenaba cada rincón de su casa. Esa conversación encendió una pequeña chispa de esperanza en Sofía. ¿Quién se atrevería a escuchar su verdad? ¿Acaso había alguien dispuesto a romper el pacto de silencio que mantenía atada a su madre, indefensa y callada? Justo en ese instante, un grito desgarrador rompió el aire, como si el mismo cielo estuviera advirtiéndoles: «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante». Muchas personas han reportado que YouTube las ha desuscrito sin advertencia. Tómate un segundo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ningún contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, el grito resonando en su mente, como un tambor que marcaba el paso del tiempo. Decidió que no podía quedarse callada. Había llegado el momento de confrontar a su padre, de desafiar ese monstruo que había creado su mundo. La verdad la consumía, ardía en sus entrañas. ¿Qué revelaría al final del túnel esa oscuridad en la que había vivido toda su vida? Sin saber que estaba a punto de desatar algo mucho más grande que ella, ¿se preparó para dar el primer paso hacia la verdad? ¿Lograría encontrar su voz? Con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra, Sofía se acercó a la imponente entrada de la villa. La lluvia caía a cántaros, cada gota parecía un susurro ominoso que intentaba detenerla. En su mente, podía escuchar las admoniciones de su hermano, los recuerdos de juegos y risas, y la advertencia de su madre sobre el monstruo que habitaba en casa. Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido que resonó en la oscuridad. El vestíbulo era frío y desolador, las sombras se alargaban como si quisieran alcanzarla. «Papá», murmuró, pero su voz fue un eco ahogado. Caminó hacia la sala, donde la luz parpadeante de una lámpara iluminaba brevemente el rostro de su padre. Un hombre que podía sonreír con la frialdad de un ladrón. Él estaba sentado, y a su alrededor había papeles desordenados. Su mirada se posó en Sofía, y ella sintió como si la piel le ardiera. «¿Qué haces aquí, pequeña?». La voz de su padre era un susurro que oculta un vendaval. Un escalofrío profundo atravesó su cuerpo. Tenía miedo, pero más que eso, tenía furia. «Debo hablar contigo sobre mi hermano», dijo, tratando de sonar firme, pero su voz tembló. Él frunció el ceño. «No hay nada que discutir. Tu hermano está bien.
No, gritó Sofía de repente. El desbordamiento de sus emociones rompió el muro de la ignorancia. No está bien. He visto cosas, he escuchado cosas. La reacción de su padre fue inmediata. Se levantó de su silla como un rayo, su rostro una máscara de furia. ¿De qué estás hablando? No sabes nada de lo que dices. Su voz reverberaba en las paredes. Desgarrando el silencio, Sofía sintió el nudo en su garganta apretarse, pero no se retiró. Esos hombres, lo que hacen en la casa. No puedo quedarme callada más tiempo. Tienes que escucharme, es por él. El padre detuvo su paso y el gesto de incomodidad cruzó su rostro. Era un momento frágil, la tensión crecía y la tormenta aullaba en el exterior. No entiendes, dijo al fin, tratando de suavizar su tono. Todo lo que hago es por el bien de la familia. ¡Qué bien!, replicó Sofía, su corazón palpitante, su voz llena de desespero. ¿Dañar a otros es lo que llamas protegernos? Él la miró, confusión y furia se entrelazaban en sus ojos. Cierra la boca, Sofía. No quieres saber realmente la verdad. Entonces, un golpe sonó desde la puerta principal. Un sonido fuerte y seco que cortó la conversación como un cuchillo. Sofía y su padre se miraron, ambos conteniendo la respiración. La puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres ingresó, los rostros encapuchados y los ojos destilando amenaza. El trato ha cambiado, dijo uno de ellos con voz grave. Tu padre sabe más de lo que dice, y ahora tiene que pagar el precio. Sofía sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Su padre, que parecía un gigante imponente, se convirtió en un niño asustado. ¿De qué estaba huyendo realmente? La verdad que había intentado ocultar ahora ardía como un fuego incontrolable. Al ver a esos hombres, una revelación impactante la llenó. Ya no solo estaba en juego la vida de su hermano, sino la suya y la de todos a su alrededor. La tormenta exterior palpitaba en su pecho. Mientras los hombres se acercaban, Sofía sintió algo despertarse en su interior. La necesidad de gritar, de resistir. No, exclamó con una voz que resonaba como un eco de desafío. Esto apenas comienza, dejó caer su padre, el miedo reflejado en sus ojos, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. El momento se congeló en el aire, la tensión palpable y el futuro incierto. ¿Qué secretos se revelarían en esa tormenta? ¿Era el terror un monstruo que podrían enfrentar juntos o el hilo que los desgarraría por completo? Sofía sintió como una sombra se proyectaba sobre ella, al igual que la tormenta que rugía afuera. La policía estaba fuera de su alcance, y todos los gritos que había ahorrado estaban embotados por la inminente amenaza de los hombres enmascarados. Sabía que en cuestiones de vida o muerte, la valentía podía jugar en su contra, pero había decidido, con cada fibra de su ser, que no iba a ceder. «Suéltenme», gritó mientras intentaba debatirse contra el agarre que la sujetaba. Los hombres avanzaron, sus rostros ocultos en la penumbra, dimensiones distorsionadas por la luz vacilante que parpadeaba. «Es mejor que te quedes callada, niñita», dijo el primero, con una risa burlona que heló su sangre. «Tu padre ha jugado un juego muy peligroso, y ahora debe pagar la cuenta». Ella se giró hacia su padre, buscando alguna señal de apoyo, pero solo obtuvo un rostro pálido y asustado. «Papá. Diles que se detengan. Diles que me dejen ir», rogó, la desesperación creciendo como un despilfarro de llamas. Pero él no había forma de que lo hiciera sin poner a su familia en más peligro. Se quedó en silencio, atrapado entre el miedo y la culpa. «Basta, Sofía». La voz afectada de su padre resonó con un tinte inconfundible de rendición. «¿Necesitan la información? Hay cosas que no has entendido». La confusión se mezcló con la rabia en el pecho de Sofía. «¿Qué cosas? Dime la verdad». «¿Qué has hecho, papá?» Los hombres se miraron entre sí, disfrutando de la angustia que se dibujaba en el rostro de la niña. El más alto se acercó. «La noche es joven, y aún hay muchos secretos que guardar. Pero tú, Sofía, serás la que nos diga todo lo que necesitamos saber». La verdad era un abismo, y Sofía estaba al borde. En un instante de claridad, recordó las miradas furtivas, los murmullos en el pasillo, las largas noches en las que su padre apenas estaba en casa.
Ellos, sus hombres, eran los que su madre temía. Ellos eran los que estaban detrás del sufrimiento y de las sombras que siempre la habían rodeado. Era cuestión de tiempo para que esa oscuridad la atrapara también. La mente de Sofía giraba como un torbellino. Esa era su oportunidad. ¿Sabían que mi hermano también debería estar aquí?, preguntó, un ligero tono provocativo en su voz. Los hombres se detuvieron, la inquietud se hizo palpable en el aire. La risa burlona se desvaneció y por un momento todo pareció congelarse. Sofía vio una chispa de preocupación en sus ojos encapuchados. Eso no tiene nada que ver con esto, espetó el que parecía ser el líder. Pero, en su voz había un temblor que no había notado antes. ¿No tiene que ver? ¿Es porque él no puede decir nada? Pero ella sabía que su tono presionaba el botón correcto. El corazón le latía con fuerza, el sudor se deslizaba por su frente. Al final, sería ella quien obligara a su padre a enfrentarse a sus propios demonios. Mientras una tormenta de gritos e insultos resonaba en la lejanía, sintió como el aire se tornaba espeso. Quiero ver a mi hermano. Quiero saber si está bien. El hombre se acercó, su mirada intensa y amenazante. Tienes dos opciones, niña. Nos dices lo que sabemos sobre tu padre, o te prometemos que estará bien. Será lo último que escucharás de él. La desesperación se mezcló con el resplandor de la determinación. Sofía sabía que enfrentarse a ellos podría costarle la vida, pero quedarse callada podría costarle aún más. La tormenta rugía afuera, y ahora estaba dentro de su propia alma. La verdad ardería, así como el amor que sentía por su hermano. Afuera, el trueno retumbaba, pero dentro, un nuevo tipo de tormenta comenzaba a formarse. Y en medio de esa tormenta, un grito ahogado surgió de su pecho. No les diré nada. Nunca. La mirada de su padre se volvió implacable, y antes de que pudiera entender lo que sucedía, ella sintió una mano fría en su hombro. Lo que sea que pienses que entiendes, Sofía, es solo el principio, murmuró el hombre que la sostenía, mientras todo se llenaba de oscuridad y un eco de risa siniestra resonaba por la sala. El futuro. Ahora se volvía más incierto, pero Sofía sabía, en sus entrañas, que la verdad no podía ser acallada por la oscuridad. ¿Qué secretos aterradores se desvelarían en el acto final? ¿Era hora de despertar a un monstruo que ya no podía ser ignorado? La oscuridad que envolvía la habitación parecía tener su propia vida, vibrando al ritmo de los truenos que estallaban afuera. Sofía sintió como el sudor le empapaba la frente, y su pecho subía y bajaba rápidamente. Era ahora o nunca. Cuando la mano del hombre continuó presionando su hombro, ella se reafirmó en su decisión. No iba a ceder, no importaba lo que sucediera. ¿Qué te hace pensar que me asustas?, le preguntó, tratando de hacer que su voz sonara más fuerte de lo que en realidad se sentía. Sus palabras se deslizaban por el aire denso, pero aún así debía dejar claro que no se rendiría tan fácilmente. El ladrón de miradas las desviaba, buscando respuesta en los rostros de sus cómplices, quienes parecían indecisos. El líder se inclinó, acercando su rostro al de ella, el hedor de su aliento dejaba ascuas de miedo en su estómago. Te arrepentirás de lo que acabas de decir, Sofía, dijo, cada palabra fue un cuchillo afilado. Tu padre es un hombre peligroso, y tú no haces más que ponerle la soga al cuello. La mención de su padre la golpeó en el corazón. Era un hombre que había estado rodeado de secretos, sombra de su propio ego. ¿Pero era esto lo que había elegido? Recordó sus risas, su cálido abrazo, pero también los ecos de sus mentiras. La tormenta no solo rugía afuera, sino que se desataba dentro de ella. Dímelo, niñita. ¿Dónde está ese famoso libro que tu padre tiene escondido? La pregunta estaba impregnada de un deseo apenas disimulado. La mirada del hombre chispeaba de ansiedad, y Sofía sintió como su postura complaciente se desvanecía. Esa era su ventaja, el temor que dejaba entrever su verdadera naturaleza. No sé nada de un libro, mintió, y aunque su corazón latía ferozmente, su rostro estaba impasible. Si él tiene algo que ocultar, no soy quien para revelarlo. El enmascarado se enderezó y compartió una mirada rápida con sus cómplices. Ella podía sentir el aire cargado de tensión, como si su vida dependiera de cada palabra no pronunciada.
Mientras el trueno continuaba resonando con fuerza, sus ojos se encontraron, y la risa burlona volvió a asomarse en la cara del líder. Todavía crees que puedes actuar con valentía, pero el tiempo está de nuestro lado. El juego apenas inicia, y tú eres nuestra pieza clave. En ese instante, Sofía comprendió que ya no era solo ella la que estaba en juego. La seguridad de su hermano se entrelazaba con su valentía. Piensen lo que quieran. La verdad siempre sale a flote, dijo, sintiendo el peso de la indignación. El hombre la miró con rabia contenida, pero una chispa de diversión brillaba en su expresión. Eres valiente, eso es cierto. Pero tenemos maneras de sacar lo que queremos, aun de los más valientes. La puerta de la habitación se abrió de golpe y un viento feroz cruzó como un remolino. Sofía sintió que el aire se helaba y los hombres se sobresaltaron, sus miradas saltando hacia el umbral. Un nuevo sonido surgió entre el estruendo de la tormenta. Una voz familiar que hizo que su corazón se detuviera por un brevísimo instante. Sofía. Era su hermano, su voz resonando con una desesperación que rasgaba cada fibra de su ser. Una mueca de horror iluminó su rostro mientras alzaba la mirada. ¡No! ¡No lo toquen!, gritó, su voz incrustada de un temor visceral. La intrusión inesperada le dio una breve ráfaga de esperanza, pero el eco de un golpe la estremeció, y el aire se saturó de tensión. La figura de su hermano apareció entre la penumbra, desdibujándose en el caos. «¿Estás bien, verdad?», le preguntó, su voz cargada de angustia. Sofía quería gritarle que no se acercara, que se mantuviera alejado, pero la desesperación consume la razón y las palabras nunca llegaron a salir. «Lo que pasa aquí no es solo un juego, tú y él son una amenaza», dijo el líder, un destello de violencia emanando de él. Sofía sintió como el tiempo se fuera desgastando. Necesitaba actuar rápido, las piezas de un rompecabezas mortal estaban a punto de cambiar. La tormenta afuera rugía con más fuerza y de repente, la puerta se cerró de golpe. La figura de su hermano se desvanecía contra la opresiva oscuridad, y ella sabía que tenía que encontrar una salida. «Sofía». Su voz se hizo eco mientras ella buscaba en su interior el impulso de lucha. Era el momento decisivo, la hora de despertar al monstruo que llevaba dentro. Con cada latido de su corazón, se preparó para lo que vendría. La verdad estaba al borde de emergir y con ello, el destino de su familia. Las sombras podrían contener muchos secretos, pero la luz de su valentía estaba a punto de romperlas. La historia apenas comenzaba. Pero en el fondo, una inquietante pregunta la carcomía: ¿hasta dónde llegaría para proteger a su hermano? ¿Sería capaz de enfrentarse a los mismos demonios que su padre había creado? La habitación se volvió un campo de batalla. Sofía respiró hondo, el aire cargado de desesperación y miedo. Los hombres a su alrededor la observaban con ojos despiadados, pero su mente atentamente trenzaba pensamientos. Su hermano había aparecido y, aunque la ira del líder podía explotar en cualquier momento, se aferraba a esa chispa de esperanza. «No se acerquen», gritaron los dos opuestos a Sofía. Su voz, intensa y llena de adrenalina, resonó en las paredes que parecían encerrar su miedo. Miró a su hermano, intentando transmitirle una advertencia a través de sus ojos antes de que el caos estallara. El líder se giró, su rostro retorcido por el odio. «Tu hermano no es más que un estorbo, Sofía. Un pequeño muertito que no tiene idea en el mundo de lo que está pasando». Su tono severo hizo que el corazón de Sofía cayera, pero el tiempo no se detendría por sus temores. El enmascarado dio un paso más cerca, su sombra proyectándose como una amenaza. «Where is the book?», repitió, su voz bajo, peligrosa. El sudor comenzó a deslizarse por el lateral de su rostro, un recordatorio constante de la inminente tormenta dentro de la habitación. Sofía, su hermano la miraba con los ojos abiertos de terror, y eso la ayudó a pensar con claridad. Buscó en su mente las lecciones que su padre le había enseñado sobre la valentía y la resistencia. No importaba lo que él hubiera hecho, ella debía proteger a su hermano. «No tengo ningún libro», mintió, su voz más firme ahora, con un destello de desafío que resplandecía sobre su angustia. Pero sabía que eso no iba a ser suficiente. Ella necesitaba más, algo que les quitara el control. El líder sonrió, un gesto perverso que hizo que la piel de Sofía se erizara.
Entonces, quizás necesitamos un método más directo. Suéltalo, ordenó, señalando a su hermano, y dos de los hombres lo apresaron, llevándolo hacia el lado de la habitación. ¡No! Sofía se lanzó hacia adelante, el corazón golpeando con furia. «Déjalo ir», gritó, pero era como si sus palabras fueran susurros frente al rugido del trueno. Con cada paso que su hermano daba, sentía como la angustia la consumía, era un juego macabro. Y ella era la ficha sin más opciones. Sofía recordó la pequeña navaja que llevaba consigo, un legado de su padre, escondida entre los pliegues de su ropa. Con el movimiento más astuto que pudo encontrar, deslizó su mano, sintiendo su frío metal, mientras su determinación encendía su coraje. «¿Qué tal esto?», sacó la navaja, apuntándola directamente a la cara del líder. «Si lo tocas, no dudaré en usarla». Las risas de los hombres se apagaron de golpe, una chispa de sorpresa destellando en sus miradas. El líder levantó una ceja, y en su rostro había una mezcla de desprecio y sorpresa. «Eres más inteligente de lo que pareces», murmuró. «Más vale que te detengas ahí», le retó, sintiendo que el poder fluía desde su mano hacia la navaja. Su mundo se redujo al sonido palpitante de su propio corazón y al sudor que le caía por las sienes. Debía mantener la calma, cada movimiento contaba. De repente, una explosión de luz iluminó la habitación. Un rayo había impactado cercano, haciendo que todo se estremeciera. En la fracción de segundo que siguió, el hombre de su derecha dio un paso atrás, asustado. «Sofía, ahora», exclamó su hermano. La adrenalina la llevó a saltar hacia adelante, la navaja alzada. En un giro rápido, utilizó su peso para desestabilizar a su captor, sintiendo que la libertad se abría ante ella. La oscuridad comenzó a desvanecerse a medida que avanzaba, y el pánico dio paso a la claridad. «¡Mierda!», gritó el líder, mientras su plan se desmoronaba. Fue una confusión, un caos. Algunos hombres se lanzaron hacia ella. Sofía podía escuchar el murmullo de la tormenta afuera, el cielo reflejando la confusión de su vida. Tenía que hacerse escuchar, tenía que encontrar una salida. «Sofía, por aquí». La voz de su hermano atravesó la tormenta emocional que le envolvía. Sin pensarlo dos veces, se unieron, dos figuras fusionadas en el único lugar, en donde la esperanza seguía brillando. Pero antes que pudieran avanzar, la puerta se cerró de golpe, dejando el sonido atronador de la tempestad como única compañía. Desde el otro lado, se escucharon pasos acelerados, y una sombra se proyectó hacia ellos, oscureciendo aún más el camino a seguir. «Esto no ha terminado», resonó la voz del líder, un eco siniestro que prometía venganza. El tiempo había llegado para enfrentarse a la sombra de su propio pasado y cargar con el peso que su padre había dejado atrás. «¿Qué harán ahora?», la pregunta quedó flotando en el aire tenso, y Sofía sintió que tenía el destino del mundo entre sus manos. ¿Podría realmente descubrir la verdad detrás de todo, o sus peores miedos la acechaban al acecho? El sonido del viento aullando se mezclaba con el eco de los pasos acercándose. Sofía sintió como su corazón latía con cada golpe, como un tambor advirtiendo de un inminente peligro. Su hermano la miraba con desesperación, y en sus ojos había una mezcla de confianza y miedo. La puerta de la sala se cerró con un estruendo que resonó como un golpe mortal en su pecho. «Piensa, Sofía». «Tienes que pensar en algo», musitó su hermano, como si su voz fuera el ancla que le daba sentido a la confusión. Ambos sabían que no podían rendirse, no podían permitir que el líder los atrapara. A lo lejos, las imágenes de la vida que habían llevado antes de que todo se convirtiera en una pesadilla titilaban en sus recuerdos. La casa de su padre, los días tranquilos, la seguridad. Todo eso parecía tan lejano, algo que solo existía en un pasado idílico. «Vamos a encontrar una salida, pero debemos trabajar juntos», respondió Sofía, su voz tan firme como el acero de la navaja que aún sostenía. Las risas burlonas de los hombres resonaban en su mente, pero la determinación las ahogaba. Sin advertencia, la puerta se abrió de golpe. La luz tenue brilló para revelar la silueta del líder, su rostro una máscara de furia. «¿Creíste que podrías escapar tan fácilmente?». Su voz era un eco de la tormenta, llena de amenaza. Sofía sintió que el aire se le escapaba. A su lado, su hermano apretó los puños, listo para enfrentarse. Pero ella sabía que el tiempo no estaba de su lado.
«¡Corre!», gritó, empujando a su hermano hacia el lado opuesto. Con un giro rápido, se enfrentó al líder, levantando la navaja y apuntando su filo hacia él. Enfrentando su terror, flashes de recuerdos cruzaron su mente, su padre hablándole sobre el sacrificio y la valentía. «No importa lo que hiciste, no podrás ganarnos», dijo. Las palabras brotando con una convicción que la sorprendió a sí misma, pero el líder sonrió, un gesto que heló la sangre de Sofía. «Eres más valiente de lo que te daba crédito. Pero eso no basta. Tus esfuerzos son en vano y pagarás por tus mentiras». Con un movimiento brusco, saltó hacia ella, intentando desarmarla. La habitación estalló en caos. Sofía se movió ágilmente, esquivando su ataque. En el fragor de la lucha, su hermano se unió a la contienda, luchando contra los hombres que intentaban atraparlos. Cada golpe resonaba en el aire, cada grito se tragaba en la tormenta exterior. Pero en un instante de distracción, el líder logró un golpe. Sofía sintió un ardor agudo en su costado, la navaja se resbaló de sus dedos, cayendo al suelo. La sorpresa y el dolor la atravesaron como un rayo. «No», gritó su hermano, corriendo a su lado, pero ya era tarde. La habitación giró, la angustia llenó sus pulmones. Tenía que mantenerse en pie, pero las fuerzas la abandonaban. «Sofía, mira», la voz de su hermano era un llamado lejano. En ese instante, vio que la puerta detrás del líder estaba entreabierta. Una pequeña rendija que podía llevarlos a la libertad, podría ser su única opción. Las sombras se movían, pero su mente se enfocó en eso. «Atrás, ahora», dijo Sofía, impulsando a su hermano. Él obedeció, y juntos apresuraron sus pasos hacia la salida. Pero el líder, recuperando su foco, se lanzó tras ellos con una rabia que vibraba en el aire, colisionando con la esperanza que intentaban apoderarse. «No dejaré que se escapen», prometió, un atisbo de locura brillando en sus ojos. Sofía sintió que sus piernas ardían, el dolor del costado se mezclaba con una súbita claridad. Tenía que llegar a esa puerta. Y cuando la alcanzaron, una sombra se interpuso entre ellos y la salida. No tan rápido, la voz del líder era fría, como un viento que arrastra, la adrenalina disparaba en sus venas. «Muévete», gritó Sofía a su hermano. La vida era un juego, y en ese momento, estaba dispuesta a jugar sus últimas cartas. «Ahora». La orden salió de su boca, pero el momento llegó con una pausa desgarradora. La puerta se cerró de repente, dejando en suspenso si el siguiente movimiento sería el último que decidiría su destino. El destino estaba por revelarse, y la tormenta fuera de la habitación no era nada comparado con la oscura confrontación que se avecinaba. Podrían escapar antes de que la sombra les atrapara nuevamente, o sus miedos finalmente se harían realidad. Sofía y su hermano sintieron como el aire a su alrededor se volvía denso y opresivo, como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo en ese instante. La puerta se cerró con un golpe seco, dejando al líder erguido en su camino, como un muro impenetrable. El miedo se instaló en sus corazones, pero había algo más fuerte que eso, la necesidad de sobrevivir. «Atrás», gritó Sofía, aun cuando sabía que sus palabras eran un eco vacío en aquella habitación llena de sombras. La oscuridad se arremolinaba, y la amenaza del líder vibraba en el ambiente. «No dejes que se acerque». El líder, con su sidra amenazante, avanzó, cada paso resonando en el suelo de madera como un tambor de guerra. «No puedo permitir que sean testigos de lo que está en juego», murmuró, su voz llena de veneno. Con una rapidez desconcertante, empujó a su hermano contra la pared, apretando su puño contra su cuello. Sofía sintió como el mundo se desvanecía a su alrededor. Su hermano luchaba por liberarse, sus ojos llenos de determinación y desesperación. «Sofía, ayúdame». Pero el eco de su alerta se hundió en el caos. Instintivamente, Sofía buscó algo, cualquier cosa, que pudiera ser útil. La navaja, su única arma, ahora estaba fuera de su alcance. «Eres valiente, pero la valentía no es suficiente», dijo el líder, su sonrisa fría como el acero. Sin embargo, en su mirada había algo más. Una chispa de duda. Sofía la cazó de inmediato. «Sabes que esto no es lo que quieres, que esto no puede ser todo lo que hay», le espetó, su voz temblando con el eco de sus propias inseguridades.
De verdad, solo intenta recordar quién eras antes de que esto te consume. Un destello de sorpresa cruzó los ojos del líder, como si sus palabras resonaran en un rincón olvidado de su alma. Pero no dudó. En su lugar, presionó más fuerte, y Sofía vio la agonía reflejada en el rostro de su hermano. Era un dolor que podía sentir como si lo viviera ella misma. «Basta», gritó Sofía, consciente de que debían actuar rápido. Con un movimiento decidido, buscó en el suelo, encontrando un trozo de vidrio afilado como una pequeña navaja de viento. Sus manos temblaban, no solo de miedo, sino de la carga que llevaban desde el principio. El líder no se lo esperaba. Con un grito de furia, Sofía se abalanzó hacia él, el vidrio brillando en su mano como una estrella fugaz. Con un movimiento rápido y un grito de desgarradora libertad, lo atravesó en un lugar donde hacía más daño. Su orgullo dándose la oportunidad que necesitaban, su hermano empujó al líder hacia atrás, siéndole posible zafarse de su agarre. «¡Corre!». «Ahora», le gritó a Sofía. Sin pensar, tomaron la decisión de escapar. Pero la puerta seguía cerrada, la presión comenzaba a aumentar, y los ruidos fuera de la habitación se intensificaban, gritos de hombres que parecían múltiples. El tiempo se estaba agotando. «Sofía». Un rostro conocido apareció entre la bruma de adrenalina. Era su amiga Clara, quien jamás había desaparecido sin razón. «¿Qué has hecho?», preguntó, su expresión un cruce de temor y sorpresa. «No es solo él, están viniendo por ti, por todos nosotros». La revelación la golpeó con una fuerza que la dejó sin aliento. No era solo su vida la que estaba en riesgo. Era un juego mucho más grande del que ella había imaginado. Esa revelación la hizo tambalear y pensar en un momento, si fallaban ahora, todo terminaría. Con el líder claramente enfurecido, el tiempo se les estaba acabando. «Sofía, hay un camino en la parte trasera». Clara gritó, captando toda su atención. «Déjalos atrás. No podemos quedarnos aquí más tiempo». Sofía lo sabía, su próxima decisión podría costarle todo. Sin embargo, no había opción, el dolor de perder a su hermano no era una posibilidad. Con una mirada resuelta, decidió que lucharían hasta el final. Pero el destino aún se tejía en sus corazones, y el acercamiento de pasos amenazantes resonaba cada vez más cerca. «Sigue adelante, ahora», gritó su hermano, apretando su mano. Un último vistazo al líder, que se retorcía de ira, y luego, la oscuridad se tragó su camino, dejándolos en lo desconocido. Sin embargo, el eco de su decisión aún retumbaba. ¿Encontrarán la verdad que los ha llevado hasta aquí, o será esa la última vez que alguna vez escapen? La oscuridad los envolvió como un manto opresivo mientras Sofía y su hermano seguían a Clara, sus corazones latiendo al unísono con la adrenalina que les inundaba. Cada paso que daban resonaba en sus oídos, amplificado por el silencio que se había apoderado de la habitación justo antes de la tormenta. «¿A dónde nos llevas?», murmuró su hermano, intentando aún recobrar la respiración entre los recuerdos de la confrontación, la imagen del líder y sus ojos ardientes aún grabada en su mente. La angustia se sentía palpable, un hilo delgado de esperanza y terror que los unía. «Por aquí, a la salida de emergencia», respondió Clara, su voz temblando ligeramente. «No hay tiempo. Necesitamos salir antes de que se den cuenta de que estamos en movimiento». Sofía se dejó guiar, pero la mente de ella no podía dejar de pensar en el líder. La chispa de duda que había visto en su mirada significaba que había una lucha interna. Pero ahora, esa batalla no era su preocupación. A su alrededor, las paredes estaban impregnadas de un secreto que parecía gritar, y el eco de los pasos de sus perseguidores amenazaba con atraparles. De repente, una puerta se abrió a su izquierda, y la claridad que emanaba de la habitación iluminó rápidamente sus rostros. Sofía se asomó, y sus ojos se abrieron de par en par. Era una habitación pequeña, llena de documentos, mapas y fotos colgadas en las paredes. En el centro, una mesa con papeles desordenados ofrecía un panorama de confusión. Pero lo que realmente capturó su atención fue una imagen en particular, un retrato de su padre, sonriente y triunfante, estrechando la mano de alguien que no reconoció. Pero había algo aterrador en su expresión, el brillo en sus ojos era una mezcla de orgullo y tal vez de culpa. «¿Qué es esto?».
Sofía preguntó, sintiendo un nudo crecer en su garganta. Clara se detuvo detrás de ella, sus ojos también enfocados en la fotografía. «Tu padre está involucrado», contestó Clara, con un temor que la hacía temblar. «No sé hasta qué punto, pero hemos escuchado cosas peligrosas». La revelación le golpeó como una marea de frío. El hombre que había adorado, que había creído inquebrantable, ahora se transformaba en un enigma aterrador. No puede ser. Mi padre no haría algo así. La defensa sonaba vacía, casi automática. «Sofía, debemos irnos», le apremió su hermano. Clara la tomó del brazo, empujando a su hermano hacia la salida. «Sí, pero ¿qué hay de todo esto?». Sofía permanecía de pie, sus manos temblaban al tocar el borde de los papeles. «Esto no es el momento. No podemos quedarnos aquí. Ahora es nuestra oportunidad, pero tenemos que decidir rápido», le recordó Clara, mientras los ruidos de la búsqueda continuaban resonando como una tormenta de fondo. «¿Qué y qué si lo que descubrimos aquí puede ayudarnos?», sugirió Sofía, el mantre de su mente luchando contra la lógica de la urgencia. «Podemos entenderlo todo. Encontrar la razón detrás de esto, tal vez incluso saber por qué nos persiguen», el tiempo se lamentaba, y la decisión de cada uno de ellos se convertía en un peso. El aire, denso y caliente, les recordaba que su libertad estaba a la vuelta de la esquina o destruyéndose en sus propias manos. «Ahora», gritó su hermano, justo cuando dos hombres se acercaban a la puerta opuesta. Sofía dio un paso atrás, aún debatiéndose, pero Clara estaba lista. Sofía hizo caso omiso de la razón, preguntándose si se estaba condenando a sí misma. Justo cuando decidió avanzar, un grito resonante llenó la habitación. «Deténganse». La seguridad les rodeaba, pero no podían regresar. Mientras el eco de sus pasos resonaba en la pequeña habitación, el futuro de Sofía y su hermano quedaba pendiendo de un hilo. ¿Correrían hacia la salvación, o se encontrarían atrapados en una red de oscuros secretos que ni siquiera podían imaginar? Y con la verdad de su padre brotando, la pregunta punzante apareció de inmediato: ¿está realmente preparado para descubrir lo que su familia ha ocultado? El grito se desvaneció en el aire, y en un instante que pareció eterno, Sofía sintió que su corazón se detenía. Clara apresuró el paso, arrastrando a su hermano mientras la mente de Sofía giraba descontrolada en busca de respuestas. Se debatía entre seguir adelante o enfrentarse a la verdad de una familia desmoronada. «Caminemos», exclamó su hermano, pero el pánico le impedía moverse con firmeza. Sofía se dejó llevar, su mente atormentada por las 1000 imágenes de la fotografía y las palabras de Clara. Su padre era un hombre de familia, un héroe a sus ojos, pero ahora la sombra de traición empezaba a desplazar ese cariño. Lo que estaba en juego se sentía como una tormenta que se acercaba. Lograron salir de la habitación, al final del pasillo gris, un fuego de luces parpadeantes iluminaba su camino hacia el vestíbulo. El aire fresco les dio un respiro momentáneo, como si el mundo exterior se presentara como un refugio del horror que los envolvía. «¿Y si lo que sea que esté pasando aquí está relacionado con lo que hacen ellos?», preguntó Sofía de repente, su voz temblando al dejar salir sus pensamientos. «Si mi padre está involucrado en esto, entonces tal vez tiene respuestas». «¿Pero qué respuestas?», Clara replicó, con un dejo de miedo en sus palabras. «No quieres descubrir algo que te hunda más, Sofía. La verdad puede ser más peligrosa que la ignorancia». Aunque Clara temía que el pasado de su padre pudiera destruirla, el deseo de saber era aún más fuerte. De pronto, el sonido de pasos firmes resonó sobre el suelo, interrumpiendo sus pensamientos. 3 figuras emergieron de la penumbra al final del pasillo, con la mirada feroz, como depredadores en la noche. «Ahí están», gritó uno, y la mirada de Sofía se agrandó de terror. Su instinto de supervivencia se activó, y sus piernas empezaron a moverse, arrastrando a su hermano detrás de ella. Clara soltó un grito en señal de alarma. «¡Corre, vamos!». El trío se adentró en un laberinto de oficinas, donde las puertas eran escollos, pero no había tiempo para identificar su ubicación. Los ojos de Sofía buscaban desesperadamente una salida. Un golpe resonó a la derecha, y una puerta se cerró de golpe justo cuando pasaron junto a ella.
Sin pensarlo, Sofía giró en la siguiente esquina, apresurando sus pasos mientras su hermano la seguía, intentando no dejarse caer. Pero, a cada respiro que tomaban, el eco de su propia culpa retumbaba en su mente. ¿Por qué su padre estaba metido en este oscuro mundo? Las preguntas continuaban formándose como una tormenta incontrolable y ella se sentía atrapada en un huracán de secretos. Finalmente, llegaron a una salida de emergencia, una puerta metálica que ofrecía una pequeña esperanza de escape. Sofía empujó la puerta con fuerza, pero ésta no se movió. La cerradura parecía sólida. Clara y su hermano comenzaron a golpearlas, pero el temor le enchina de nuevo, los pasos estaban casi sobre ellos. No puedo, Sofía murmuró, sus manos temblorosas abrumadas por la desesperación. Justo en ese instante, un fuerte estruendo sacudió la puerta, haciendo que saltaran del susto. «Déjenme salir», gritó, la disonancia entre su miedo y furia un juego al que no sabía cómo enfrentar. Fue entonces cuando una voz familiar resonó detrás de ellos, causándole un vuelco en el estómago. «¿Por qué están huyendo, Sofía?» Era el líder. «No deberías estar aquí». El corazón se le detuvo. La verdad que tanto había temido ahora estaba a la vista. Sofía se dio vuelta lentamente, enfrentando a su destino. La pregunta que resonaba en su mente era simple, ¿era realmente su padre el maligno que ella ni se imaginaba? ¿Podría confiar en él ahora? Así, en el umbral del conocimiento prohibido, se planteaba una nueva inquietud. ¿Podría enfrentar el legado de su padre y salir libre de la pesadilla? La oscuridad se envolvía en un abrazo siniestro mientras Sofía se enfrentaba a la figura del líder. La tensión en el aire era palpable. El eco de sus palabras resonaba en su mente como un eco aterrador. ¿Por qué están huyendo, Sofía? Esa voz, a la que solía asociar con el miedo, ahora era un recordatorio de la trampa en la que había caído su familia. La imagen de su padre, el hombre que había idolatrado, se desvanecía a la sombra de los secretos que había estado escondiendo. La puerta de salida seguía cerrada, y el tiempo se deslizaba como un reloj de arena a punto de agotarse. «No sé qué has hecho, pero no me detendrás», murmuró mientras el miedo la abrazaba, pero sus ojos ardían con determinación. «Este juego termina aquí». Las palabras estaban cargadas de fuerza y dolor. Pero antes de que pudiera hacer algo, Clara y su hermano la miraron con incertidumbre. «No, Sofía». «No es su culpa», las palabras de su hermano quedaron atrapadas en la inminente confrontación. El líder sonrió, como si albergara un secreto del que nadie podría liberarse. «Veo que has comenzado a entender. Tu padre no es solo un hombre, Sofía. Es parte de algo mucho más grande, algo que te estás negando a aceptar». Su tono era suave, pero las palabras cortaban como un cuchillo. «Basta de juegos». Sofía sintió el golpe del pánico, pero la valentía que había despertado en su interior mantenía su voz firme. «Si eres lo que dices, entonces muéstrame la verdad y no solo palabras vacías». La pregunta colgó en el aire, atrayendo la atención del líder que frunció el ceño, intrigado. «La verdad», repitió, su sonrisa desvaneciéndose. «Quizás estés lista para abrir los ojos y ver el verdadero rostro de tu padre». Él dio un paso hacia adelante, peligrosamente cerca de ella y su familia. Los pasos de sus cómplices resonaban en el pasillo, el tiempo se estaba agotando. «Quítanos de en medio». Sofía respiró hondo, sintiendo la presión del momento. Más que miedo, sentía la necesidad de proteger a su hermano, de ser la voz que detuviera el ciclo. «Te prometo que no dejaremos que nos controles». Con su corazón en la mano, la pequeña niña enfrentaba a este monstruo, la tempestad rugiendo dentro y fuera de ella. La mirada de sorpresa por un momento destelló en el rostro del líder. Pero luego, su ira retornó como un mar embravecido. «Tienes mucho que aprender, pequeña. Y aún no has pagado el precio por tu insolencia». Las sombras parecían moverse a su alrededor y por un instante, Sofía sintió que el mundo giraba, que el universo entero dependía de lo que hiciera a continuación. «Ahora», exclamó su hermano, tomando su mano y empujándola hacia la puerta de emergencia. Ella sintió la fuerza del viento que se filtraba a través de la rendija como una promesa de esperanza. Volvieron a golpear con todas sus fuerzas, y Clara, casi frenética, dejó escapar un grito. «Consiguámoslo».
La desesperación era contagiosa, el líder avanzó, pero Sofía no retrocedió. Por favor, solo déjalos ir. Las palabras salieron de su boca como una súplica y un desafío. ¿A qué precio? La mirada del líder se volvió sombría. Tu padre ha tomado decisiones que no puedes comprender, decisiones que te han mantenido a salvo. Pero el eco de sus palabras ya no resonaba en el corazón de Sofía como antes. Con el grito resonante de su hermano y la presión de la desesperación aplastando su voz, Sofía se lanzó hacia adelante. Un movimiento desesperado, un grito rebelde que vibró en el aire. No dejaré que esto defina mi vida. La verdad es más fuerte. Con una mano empujó a su hermano a través de la puerta, mientras su cuerpo se enfrentaba al líder. Manteniéndose firme justo cuando pensó que todo se desvanecería, unos rápidos pasos resonaron desde el pasillo. Un grupo de policías apareció como un rayo de luz cortando la oscuridad. La figura del líder se paralizó, y Sofía sintió que una chispa de esperanza la atravesaba. Al suelo, ahora. La orden retumbó en la sala, y los hombres detrás de ella se vieron acorralados. Sofía aprovechó el momento, empujando a su hermano hacia adelante con convicción. ¡Vamos! En un instante, se vieron lanzados al vestíbulo, donde la lluvia seguía azotando con furia. Sofía sintió que el aire fresco llenaba sus pulmones mientras el grupo de policía apresaba a los hombres. Las sirenas resonaron, y el horror se desvanecía en la distancia. En medio de la confusión, su hermano tomó su mano y la miró. Lo hicimos, Sofía. Estamos a salvo. Pero dentro de ella, la tormenta no cesaba. La verdad que había descubierto era un eco ensordecedor que jamás podría borrar. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero finalmente, estaban juntos. La mirada de su hermano buscaba consuelo, y ella supo que el amor que tenían era el verdadero triunfo sobre la oscuridad. Las sombras de su pasado se desvanecerían a medida que comenzaban su propio viaje hacia el futuro. Sofía cerró los ojos por un instante, sintiendo la lluvia humedecer su piel. Había sido fuerte, había enfrentado su monstruo, y de pie entre relámpagos, comprendió que la verdad era su mayor arma. Vamos a casa, murmuró, mientras se alejaban de la tormenta, y el cielo comenzaba a despejarse. Cada paso un nuevo comienzo hacia la luz, no esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas disfruten estas increíbles tramas. También, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, voy a leer cada uno de sus mensajes. Y por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando. ¡Hazlo ahora!